Muy bien, para continuar con la exposición, le voy a hablar sobre el artículo 51 de la ley, el cual trata sobre el encubrimiento personal. Artículo dice que el que con conocimiento de haberse cometido un delito de los contemplados en esta ley y sin previo ayudar a autor o cómplice a eludir la investigación de la autoridad o a sustraer a la acción de esta, será sancionado con prisión de 2 a 5 años más multa de 1,000 a 100,000 quetzales. Los efectos de la aplicación de este artículo y el anterior será indiferente que el hecho delictivo se hubiera cometido en territorio nacional o extranjero. Más que todo, este artículo nos habla sobre que el que ayude al autor del delito o al cómplice a eludir la investigación que se realice será sancionado con una pena de prisión de 2 a 5 años y una multa de 1,000 a 100,000 quetzales. Y que no importa si el delito fue cometido en territorio nacional o en territorio internacional, es decir, en otro país. Muy bien, para continuar con la exposición les voy a hablar sobre el artículo 52, que es delito calificado por el resultado. Este dice que si como consecuencia de los delitos tipificados en esta ley resultara la muerte de una o más personas, se aplicará la pena de muerte o 30 años de prisión según las circunstancias del hecho, o si del resultado fuera lesiones graves, muy graves o pérdida o disminución de las facultades mentales, la pena que se impondrá será de 12 a 20 años de prisión. Luego en el artículo 54 de la ley dice que los procedimientos aplicables. Para el enjuiciamiento de los delitos que establece esta ley, se aplicará el procedimiento señalado en el Código Procesal Penal, es decir, que el Código Procesal Penal nos dará todos los lineamientos y señalamientos referentes al proceso que tenemos que seguir para la aplicación de esta ley contra la narcoactividad. Posteriormente, el artículo 55, nos establece la reserva de la investigación. Este dice que, sin que se menoscabe en forma alguna los derechos de la Constitución Política de la República y otras leyes, confiere a los imputados, por la naturaleza de los delitos que corresponde investigar de conformidad con la presente ley, las actuaciones de la fase de instrucción serán reservadas. Posteriormente, el artículo 56, habla sobre las medidas precautorias. Dice que además de las facultades que le confiere el Código Procesal Penal al juez, de oficio o a solicitud de partes, informar artículo podrá resolver: 1. Arraigo de los acusados. 2. El embargo de bienes. 3. La anotación de los bienes en el registro de la propiedad. 4. El secuestro de bienes. 5. El secuestro de libros y registros contables. 6. La suspensión de las patentes, permisos y licencias que hayan sido debidamente extendidas y que hubiera sido utilizada de cualquier forma para la comisión del hecho ilícito. Tenemos también la inmovilización de las cuentas bancarias de los imputados o de personas que se hayan beneficiado directa o indirectamente por los delitos cometidos por aquel. La clausura total o parcial y por el tiempo y área estrictamente indispensable de hoteles, pensiones, establecimientos donde se expendan o consuman bebidas alcohólicas, restaurantes, clubes, centros nocturnos de diversión, salas de espectáculos y en general todo lugar donde tengan conocimiento que se ha cometido delito tipificado en esta ley. Las medidas precautorias especificadas en los incisos anteriores dice que serán aplicadas inmediatamente para garantizar la efectividad de las resoluciones que se emitan y el juez podrá revocarlas a petición de parte o ya sea de oficio. Luego tenemos el artículo 57, dice que este es secuestro y embargo, dice que el secuestro judicial penal debe recaer sobre todos los bienes, instrumentos y objetos del delito susceptible de comisión y para asegurar las obligaciones civiles derivadas del delito, el embargo sobre bienes suficientes que curan la misma. Los jueces de manera preferente a las medidas anteriores y mientras dure el proceso en cualquiera de sus etapas dispondrán de los bienes muebles incautados, secuestrados o embargados para los delitos a que se refiere la presente ley. Y asimismo también nos dice que por su naturaleza y características, estas pueden ser útiles en actividades de prevención y combate contra la propia narcoactividad, sean usadas con exclusividad para la finalidad anterior, siempre y cuando no pertenezcan a un tercero. También este artículo nos habla que el juez decretará de inmediato la entrega de los citados bienes, instrumentos y objetos al director general de la Policía Nacional Civil o quien lo represente mediante acta que contenga su más completa descripción. Dice que este documento formará parte de las constancias del proceso y a partir de su suscripción, la institución podrá hacer uso de los bienes para la finalidad señalada
en el párrafo anterior, es decir, para el combate de la narcoactividad. Ahora el artículo 58 nos habla sobre informes. Dice que el secretario bancario no operará en las investigaciones de los delitos a que se refiere la presente ley. La información que se reciba será utilizada exclusivamente para los fines del proceso penal y solo podrán ser ordenadas por un juez competente de oficio o a solicitud del Ministerio Público. También seguimos con la protección de testigos. Este es un artículo muy importante, es el artículo 59. Dice que con el fin de proteger a los testigos en peligro, los jueces competentes podrán eximirlo de la obligación de indicar su domicilio y en circunstancias especiales de indicar sus datos personales, siempre que sea absolutamente necesario. También se le permitirá cambiar de identidad. Esto más que todo se realiza para proteger la identidad y la integridad de los ahí sí, como dice el artículo, de los testigos en este tipo de delitos debido a su naturaleza de peligrosidad. Posteriormente tenemos el artículo 60. Este nos habla sobre el valor probatorio. Nos indica que en los casos de los delitos establecidos en esta ley, las declaraciones de los coautores o cómplices de un mismo delito son válidas y serán apreciadas como prueba cuando, aplicando las reglas de la sana crítica razonada, concuerden con las otras pruebas que se han incluido en el proceso. El artículo 61 dice improcedencia. No serán procedentes la excarcelación bajo fianza de quien sea imputado como autor o cómplice de los hechos delictivos tipificados en esta ley, es decir, en delitos narcotráfico. Ni se aplicará suspensión de la condena, salvo los casos contemplados en el artículo 16 y el artículo 18 de la propia ley. Tampoco es procedente el otorgamiento del indulto a favor de quien haya sido sentenciado para la concesión de algún beneficio penitenciario en el cumplimiento de la condena. Antes de su aplicación será consultado con el Ministerio Público, quien podrá oponerse en la vía de los incidentes ante el tribunal competente. Tenemos el artículo 62, este nos habla sobre las disposiciones judiciales de bienes. Dice que en la sentencia definitiva que el juez emita, se dispondrá el comiso de los bienes caídos en secuestro y establecerá el monto de las responsabilidades civiles, la que en el caso de no pagarse dentro del plazo de 3 días de estar firme el fallo, dará lugar a la ejecución de lo resuelto, procediéndose al remate de los bienes embargados y en su caso a la adjudicación en pago. Luego el artículo 63, este nos trata sobre la asistencia mutua. Dice que con la finalidad de facilitar la investigación y las actuaciones judiciales referentes a los delitos a que se refiere esta ley, el Ministerio Público y las autoridades judiciales competentes podrán presentar y solicitar asistencia a otros estados para esto, ya sea para recibir los testimonios o tomar declaraciones de las personas. También puede ser para presentar documentos judiciales, para efectuar inspecciones o incautaciones, examinar objetos y lugares, facilitar informes y elementos de prueba, entregar originales o copias auténticas de documentos y expedientes relacionados con el caso, inclusive documentos bancarios, financieros, sociales y comerciales. También identificar o detectar el producto de los instrumentos y otros elementos con fines probatorios. Y por último, cualquier otra forma de asistencia judicial recíproca, autoridad por el derecho interno. Es decir, que aquí se autoriza la asistencia entre varias entidades o inclusive varios estados para esa cooperación en el intercambio de información que sea útil para la investigación del caso o del delito. Luego está el artículo 64. Este nos habla sobre la detención provisional. Dice que siempre que exista reciprocidad, los estados que hayan suscrito tratados internacionales sobre drogas, estupefacientes y psicotrópicos ratificados por Guatemala podrán solicitar por escrito la detención provisional de la persona buscada que se encuentre en el territorio nacional. Es decir, que se puede o se autoriza a la detención provisional siempre y cuando existan tratados internacionales que estén suscritos por el Estado de Guatemala, donde trate este tipo de delitos en referentes a drogas, estupefacientes y psicótricos. Muy bien, para continuar con la exposición, tenemos el artículo 65 de la ley, el cual es muy importante, el cual trata sobre el auto de prisión. Este nos indica que los juzgados competentes podrán dictar auto de prisión provisional de las personas buscadas por otro estado por delito relativo ya sea a las drogas, estupefacientes y psicotrópicos. Dice que la detención provisional deberá concluir si en su periodo de 60 días
a esta no se haya recibido solicitud de extradición. Dicha liberación no impedirá la detención subsecuente ni la extradición si lo solicitado es planteado posteriormente por las formalidades de ley. Continuando está el artículo 66, esto dice solicitud de asistencia. Dice que las solicitudes de asistencia formuladas por otros estados podrán plantearse por la vía diplomática o directamente al Ministerio Público, quien propiciará su rápida ejecución ante los tribunales competentes. Dice que el Ministerio Público también formulará y tramitará por la vía correspondiente las solicitudes nacionales de asistencia procesal. Y por último, para terminar mi participación en la exposición, tenemos el artículo 67, el cual nos trata sobre los costos. Dice que la parte requirente cubrirá los costos de la ejecución de la solicitud de asistencia. Es decir, que en este caso el Estado o la parte interesada que tenga que ver con esto de la asistencia será quien cubrirá los gastos referente a todo el proceso de, ya sea mediante la extradición o por la vía diplomática. Esto es mi participación. Muchas gracias. Espero haberme dado a entender. Los dejo con mi siguiente compañera.